Dominicana. Para quien nos espera. Se celebra el Día de la Constitución de la República Dominicana, en conmemoración del 6 de noviembre de 1844, día en que se promulgó la primera Constitución Dominicana en la ciudad de San Cristóbal. Los ideales de libertad y soberanía de los trinitarios fueron determinantes para que hoy disfrutemos de la ley que rige a todos los dominicanos. Valoremos la importancia que encierran los principios sobre los cuales se fundamentan nuestra ley de leyes o constitución, la cual se convierte en nuestra declaración como país, como nación, con todos sus derechos y deberes, para que podamos convivir mejor y contribuir al engrandecimiento de la patria. Esta constitución está íntimamente vinculada al acontecimiento ocurrido el 27 de febrero de 1844. Esta fue la base para hacer realidad la existencia del Estado Dominicano. Hace ya 174 años que fue votada la primera constitución política de la nación dominicana. 100% dominicano. ¡Que viva la República Dominicana, carajo! 100% dominicano y con el carajito ahí o el carajo pegado. Padre mío, eso es de nosotros. Julio Clemente, que vive el Estado Dominicano y su Constitución. Hoy más que nunca y con el entusiasmo que nos caracteriza, le damos la bienvenida a toda esta nación, orgulloso de pertenecer a ella, con una gran alegría y un entusiasmo que se infla en nuestro pecho, porque somos dominicanos y hoy celebramos y conmemoramos el nacimiento de este Estado. 175 aniversario, 6 de noviembre de 1844, fueron elegidos de las distintas provincias del país representantes que más adelante fueron constituyentes y que le dieron forma a esa carta que rige los destinos de esta maravillosa tierra. Manuel María Valencia en San Cristóbal, presidente del Consejo de aquellos hombres y mujeres que dieron al traste con lo que hoy nos representa como nación. Ese gentilicio de dominicanos nació allí, con varias contradicciones en la historia, porque para la época el primer presidente de la República, Pedro Santana, condicionaba su posición a que se le dieran poderes absolutos para resguardar la patria ante un inminente estado de guerra que se vivía en aquel momento. Artículo 210, Julio. Así es, el artículo 210, que luego fue modificado para adecuarlo a las circunstancias de la época. Teníamos como condición 4 ciudadanías, o básicamente 4 derechos que permitían acceder a la ciudadanía dominicana: a los extranjeros españoles, a los nacidos en esta tierra y a los hijos de extranjeros que habían luchado en la guerra patria. Este y otros detalles fueron los simientes para que hoy constituyamos una patria libre, independiente, soberana y republicana, que ha sufrido sus modificaciones en momentos estelares de la historia dominicana. 39 modificaciones. Pero que aún y a pesar de los pesares, es lo que rige la democracia que representa el país. Y hoy más que nunca debemos respetar esta ley de leyes que constituye la espina dorsal para el funcionamiento institucional de nuestra patria. Lo que hay que ver si esas modificaciones en los momentos que se han hecho han sido para beneficio o bienestar de la República o de un grupo o de alguien en específico. Revisen la historia a ver cómo fue. Eso es lo que habría que ver. Alrededor de un 90% ha sido para la reelección presidencial. Revisen la historia. Pocas son de profunda transformación social y después de la primera constitución, por supuesto, que lo que decía Julio Clemente sobre Pedro Santana, precisamente la palabra, el concepto de dictador que tenemos hoy no es el concepto de dictador que tenía en el origen de la palabra en la antigua Grecia y Roma, que era que escogía un dictador cuando el país, el territorio, corría peligro de invasión de guerra. Entonces se le daba poderes especiales transitorios para que el monarca o el César dirigiera con poderes especiales. Ese era el concepto de dictador, para resguardar la integridad del territorio ante amenazas externas. Pasado la amenaza, volvía a el concepto pleno de democracia. Ahora, en nuestro país,
desde la misma fundación de la República, se produjeron varios dictadores. Por ejemplo, el siglo XX dominicano nace con la muerte de un dictador como fue Ulises Ceró, que lo matan en Moca, comenzando el siglo XX. Y 30 años después prácticamente surge otro dictador. Así es. Precisamente producto de las luchas internas por el balance del poder en nuestro país. Yo creo que nuestra Constitución debe ser una de las más vapuleadas en la historia del mundo en materia de reformas constitucionales para beneficios personales. ¡Qué pena! De las más penetradas. Por ejemplo, una de las constituciones más avanzadas que se ha dicho después inclusive de la fundada la República, se trata la constitución del profesor Juan Bosch. Otra de las más avanzadas es la constitución del 2010, que tiene derechos de carácter de segunda, tercera y hasta cuarta generación, más allá de los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la justicia, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que nuestra Constitución debe entrar en un plano de respeto, de resguardo y de poco manosearla para cosas particulares, sino para cosas trascendentes. Abigail. Mira, la verdad es que la reforma constitucional siempre ha aprovechado las circunstancias políticas del país. O sea, siempre los líderes políticos han buscado dónde está el beneficio particular. Decía Graeme la del 2010. La del 2010 fue una aberración constitucional hecha justamente para beneficiar a una persona que hoy no debiera estar buscando candidatura. Yo fui parte en el 92 de una modificación constitucional para cerrarle el paso. Pero él no hizo repostulación, o sea, él no aprobó el continuar. Oye bien, en el 92, yo siendo parte del Congreso, tuve que vivir. ¿Con Balaguer? El Congreso, siendo diputado. Digo, estaba Balaguer en el gobierno. Estaba Balaguer en el gobierno. Yo tuve que vivir la modificación constitucional para impedir que Peña Gómez ganara las elecciones. ¿Cómo así? Cuando el PLD, ese partido que yo defiendo. Sea un poco más específico, Abigail, por favor. Cuando el PLD y el Partido Reformista se pusieron de acuerdo para llevar el 50+1, se ganaba con mayoría simple. Tú lo recuerdas, ¿verdad? Recordamos. Se ganaba con mayoría. Fuimos a las elecciones. Si yo tengo 3 y tú tienes 2, yo gané. No había que llegar al 50. No había que llegar al 50+1. Y se modificó la Constitución de la República para impedir que Peña Gómez fuera presidente de la República. Perdóname, Abigail. Yo lamento que derivemos hacia temas de carácter específico electoral. No, es que hay hechos reales. No, pero espérate, porque estamos hablando de la Constitución, pero está bien. Yo soy de lo que digo, que al margen de que el doctor José Francisco Peña Gómez, por un hecho material cierto de su origen, tuviera todas las dificultades, si se pudiera analizar lo que lo analiza inclusive el materialismo dialéctico, histórico, de los individuos en un tiempo determinado, Peña Gómez es uno de los individuos a poner en la mejor balanza de evaluación del cómo una gente surge del subsuelo y llega hasta los más altos niveles. Ahora, yo digo que Peña Gómez no se le impidió ser presidente por negro. Peña Gómez se le impidió ser presidente porque la correlación de fuerza en un momento determinado no le favorecía. Y te voy a poner un ejemplo de un amigo tuyo. Por negro. A Jacobo Masluta se le impidió ser presidente y era blanco caucásico. Pero fíjate que tú metes la parte de negro. Óyeme. A Juan Bosch se le derrocó y era un mulato claro, ojos verdes. Entonces, cuando aquí se habla de que a Peña Gómez se le impidió ser presidente por negro, no. No es por negro. Pero tú eres que ha traído a colación eso, porque nadie Ah, pero fuiste tú que dijiste. Que yo dije eso. Fuiste tú que dijiste. No, yo dije. Que se modificó la Constitución. Pero tú eres que metió la palabra negro y la metiste 3 veces. O sea, que se ve la mala leche que Oye, Peña Gómez fue un hombre noble. Pero yo he dicho que no es noble. No, pero espérate, yo no voy a aceptar. Pero pareciera que estoy diciendo que no es noble. De manera sublime, métalo de negro. No. El que no va a permitir que deforme lo que estoy diciendo. Yo dije que una de las cosas que hay que decir con claridad es cuando una persona, yo soy un mulato claro. Sí, pero ¿por qué tú y si una gente negra es negra? El Peña Gómez tú no lo puedes ver como negro ni blanco. Tú lo tienes que ver como Peña Gómez. Él ha hecho porque yo no he mencionado a Peña Gómez como por el color. Yo he dicho que el racismo. Exactamente. ¿Por racismo? Oye, Peña Gómez está por encima del color. No creo que de lo la hizo piel. por racismo. Pero tampoco hablé de mencionaste racismo. No, nada de eso. Yo solamente mencioné que la Constitución se modificó para impedir que Peña Gómez ganara, porque se ganaba con la mayoría simple y Peña Gómez todos los resultados daban, y la prueba fue que cuando fueron a las elecciones
Peña Gómez sacó más votos que todo el mundo, que hubo que hacer una alianza política para ganarle a Peña Gómez. Pero el Yo quiero que busquemos. Entonces, oye bien, yo estaba ahí cuando Jacinto Peinado, oiga, Balaguer. Iván, oye, Peña Gómez, después de reunirse con Balaguer, búsquenmelo para ahorita, porque está interesante. yo estaba ahí cuando Jacinto Peinado reunió a los reformistas. ¿Qué año? Y eso fue en el 92. 98. 92. 96. No, 92. Ah, 92. Y cuando convocó a los reformistas a su Jacinto bancada. era senador. Él era el senador. Fue en el 94, pero Abigail, fue en el 94 la reforma constitucional. No, antes de las elecciones, Ajá. 93, antes de las elecciones, sí, del 94. Sí, fue ahí, sí. exactamente. En Nueva York, confusión una reunión en Nueva pero York. oye, estaba ahí cuando Jacinto Peinado convocó a los reformistas, a los diputados, todos a una oficina, y el PLD convocó. La línea que tenemos es de que tenemos que modificar la Constitución, establecer varios, pero establecer el 50+1, que nadie pueda ganar si no saque el 50+1. Y ya tú sabes cómo era eso. Pero una pregunta, Abigail. Explotó la situación. O sea, una sola fuerza no lo iba a lograr. No lo iba a lograr. Una pregunta. Fíjate que Hipólito Mejía no provoca Pero eso una era Balaguer con su segunda. Pero oye bien, No, con su segunda. fíjate que Hipólito Mejía no provoca una segunda vuelta por el disgusto de Balaguer con el PLD, porque Sí. Hipólito no completó el 50+1. Pero fue Balaguer que Pero lo cedió. Danilo Medina, que fue de los que presionaron, dijo, pero es que la cantidad de votos que le va a faltar a Hipólito en una segunda vuelta lo va a sacar y va a ganar. Y Danilo no quiso, pero Balaguer, si no hubiese estado disgustado con el PLD, Puede hacer provoca una alianza, segunda vuelta. porque la ley se lo Porque permitía. ese 50+1 explota cualquiera. Una pregunta. Y esa modificación, perdón, Graipe, Sí. esa modificación Eso va a pasar Fue- ahora. fue- Una sola fuerza no va a ganar Oye, con bien, 50, ¿eh? fue para- que estemos claros. fue para ahora. Y igual que la de 2010, ese pacto de las corbatas azules Ay. es el que ha provocado todo esto que estamos viviendo hoy. Tú lo sabes. ¿Cuál fue ese? El de Miguel Vargas, Leonel Fernández. Esa modificación que él dijo del 2010. La Miguel Santa Vargas, Corte. el canciller. Miguel, el actual canciller ahora. El amigo de Danilo. Porque tú sabes que en política hay una situación que se está dando. Una pregunta, El Abigail. enemigo de ayer es Sí, tu sí. amigo de hoy. Puede Una ser tu pregunta, aliado de hoy. una pregunta, Tu amigo Abigail. de hoy, no, una amigo, pregunta. hermano de hoy, porque tú eres malo, tú eres delincuente, lavador, tigre, cuando eres de la oposición, pero si tú estás conmigo, ya tú pasas a ser Tú eres lo honorable. mejor. Una Sí, pregunta, exactamente. Abigail, una pregunta. ¿No le ha dado estabilidad a la democracia dominicana el 50+1 porque obliga a la fuerza No, yo política? no creo, no. No. Perdón, perdón. Que le ha dado estabilidad, no. Perdón, Se quedó perdona. chiquito, se alían para tumbar un grande. Perdóname. Ahora, eso, si el eso que es, queda en primer lugar saca más de 5 eso puntos por existía encima desde de antes. segundo, eso debe El es más 50, saludable. mira, Mira, el 50+1 Mira, ha provocado. el 50+1. Estamos Un claros que segundito, estas Gray. elecciones no la va a ganar una fuerza en la Un primera segundo, vuelta. Gray. ¿Tú sabes lo que ha ¿Estamos claros en provocado? eso? ¿Tú sabes lo que ha provocado el 50+1? ¿Qué? Yo creo nosotros que estabilidad tengamos política. 15 o 16 fuerzas políticas. Sí. Fuerzas no, Eso partidos existía antes, reconocidos. Abigail. Tú- Que no Partido sacan. Bisagra. Iván, yo tengo un Existían listado. Partiditos. Iván, yo tengo un listado de los 3 frentes políticos que están armados aquí. Los que apoyan a Leonel, los que apoyan a Luis Abinader y los que apoyan a Gonzalo Castillo. ¿Y tú sabes cuánto tienen? 0.15, 0.18. Y eso fue esa modificación constitucional. Como la audiencia de algunos Abigail, mantenemos- pero Abigail, mi Nosotros querido Abigail, mantenemos esos partidos políticos. Pero mi Nosotros querido mantenemos Abigail, a esos vagos políticos. el doctor José Francisco Peña Gómez fue el gran propulsor de las alianzas entre conservadores, liberales, grandes y pequeños de los partidos con el Acuerdo de Santiago. Comenzó por Sí, ahí. pero no existían esa Comenzó gente por electa. ahí. ¿Con quién Peña Gómez se Pero reúne? comenzó Con el por ahí. MPD. Perdón. Y luego el Acuerdo de Santo ¿Y con Domingo. quién se reúne Peña Gómez? Con el MPD. Era otro momento, porque a todos esos Ah, comegenes, otro a todos esos momento. comegenes tenemos que mantenerlos nosotros. Claro que sí, que los mantenemos sin trabajar. Partidos de esos que tienen 25 años reconocidos y no han llegado a un 1%, Iván, y España, reciben señores, todos ¿Cuál los es la años. función del Partido Pero Reformista? pagado, dígame? esto es pagado por mis impuestos. Claro, todo lo que pagamos Todo- impuestos tenemos que todo- pagarle a ¿Tú todos esos sabes cómo pagos. en Argentina? ¿Por Tú- qué hay que mantener el Partido Reformista? ¿Por qué? Todos los países. Espérate. ¿El Iván, PRD por qué? El show sale para todos. Muchas preguntas, muchos por qué,